¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? De verdad, mil disculpas por no poder estar con ustedes ahorita en el chat. Ya llevamos a Odín al hospital, ya ahorita andábamos buscando su medicamento, entonces por eso es que no alcanzamos a llegar al chat en vivo con ustedes, pero les agradezco mucho, de verdad, que likeen los videos, que los compartan, que pidan los likes durante la transmisión, durante el estreno, para que se siga reproduciendo el contenido y sigamos creciendo como comunidad. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Oigan, a ver, se discute mucho este tema de democracia contra autoritarismo, democracia contra dictadura. Es la bandera por parte de la oposición que ha intensificado precisamente estas palabras durante las últimas horas, todo con la finalidad de convencer a la ciudadanía de que votar a favor de Claudia Sheinbaum es votar a favor de una dictadura, es votar a favor de un gobierno autoritario, es votar a favor de la destrucción de las instituciones democráticas. Ya hemos platicado en diferentes oportunidades sobre qué son estas instituciones democráticas, cómo surgen, para qué surgen, quién da la venia para que surjan y cómo juegan en este entramado neoliberal que ha sido base y que muy pocas veces se cuestiona, muy pocas veces se profundiza en el mismo, pensando que solamente es un asunto neoliberal, es un asunto financiero económico, cuando en realidad va mucho más allá y afecta directamente todo lo que tiene que ver con nuestro día a día y que ha marcado definitivamente el periplo de miles de millones de personas en la última década, en las últimas décadas, perdonen ustedes. Y es que en este punto, hoy el presidente lo que dice es, no, a ver, no es autoritarismo contra democracia, no, es democracia contra oligarquía. Y los que representamos la democracia somos precisamente nosotros. Y eso es cierto, insisto, el presidente López Obrador ha tenido acciones y medidas muy diferentes a las que han tomado otros mandatarios que ahora se ponen la playera de demócratas y que fueron verdaderamente perjudiciales para el Congreso, para el Poder Judicial. Por favor, el caso de Felipe Calderón, Arturo Saldívar denunció cómo lo presionaron, lo amenazaron incluso de muerte por el tema de Florence Cassé. ¿Usted cree que Calderón no presionó, intimidó, agredió a jueces? ¿Cree que no lo hizo Enrique Peña Nieto, Vicente Fox Quesada? Por favor, de verdad. Pero la diferencia es que no se sabía. La diferencia es que no se hablaba sobre el tema. La diferencia es que no había fracturas internas en estos grupos de poder que estaban tan acostumbrados a aceptar ese tipo de circunstancias que cuando se presentaban se quedaban callados y actuaban de la manera más sigilosa posible para responder a los intereses de una élite. A mí me llama mucho la atención porque estos defensores de la democracia son sus principales erosionadores, son los principales atacantes de la misma y son los principales promotores de la oligarquía. Y tan simple, hagamos un poco de historia, si ustedes me lo permiten, porque a final de cuentas, a ver, la democracia es como una política plural en la que se construye poder y ciudadanía desde abajo, como una forma de vida cotidiana, de control, de ejercicio del poder de todos, desde el deber ser, esto es, con base en términos éticos, así de claro, así de sencillo. Es lo que nos recuerda el maestro Gilberto López y Rivas. Y no es un medio procedimiento de reproducción, ojo con esto, de reproducción de estamentos burocráticos. Es un pacto social y político, un constituyente de todos los días que opera de manera unitaria en todas las esferas y órdenes, por supuesto, de la vida. Eso es la democracia, es el poder del pueblo para el pueblo. Lamentablemente en México hemos vivido en una oligarquía. Es necesario volver a la lectura de Isabel María Loureiro, quien en Rosa Luxemburgo, ¿no? De Os Dilemas da Acao, revolucionaria, destaca una idea rectora, ¿no? De trascendencia innegable. Para Rosa de Luxemburgo, así como para muchos movimientos sociales de nuestra época, es la participación de los de abajo de la que proviene la esperanza de cambiar el mundo. Es la participación de los de abajo lo que consolida la democracia. Cuando es de arriba para abajo, no es democracia. El inicio de las campañas electorales, con su profusión de propaganda en todas las formas posibles, visuales, auditivas, mediáticas, subliminales, remite al análisis de la crisis de la democracia tutelada que impone el capitalismo neoliberal. ¿Por qué le digo esto? Y seamos muy claros al respecto. Porque la discusión, como dijo el maestro Cepeda Patterson, es
dejar una segunda etapa de la cuarta transformación, esperando que lo haga mejor Claudia Sheinbaum, aún mejor que López Obrador, que profundice en lo que ya hizo Andrés Manuel y que comience a acabar en lo que no ha hecho Andrés Manuel, o regresar a lo que había antes de 2018. Es así, aquí no es de autoritarismos, no, no, no. Es darle continuidad a un proyecto que inició en 2018 y que me parece que se lo ha ganado, o regresar a lo que había antes del 2018. Y es ahí donde viene el cuestionamiento y en donde meto el tema del neoliberalismo, porque las personas que están disputando la presidencia a Claudia Sheinbaum o la jefatura de gobierno a Clara Brugada o las diversas entidades o el poder político en el Congreso, yo por eso no estoy a favor de lo que se ha llamado ahora como el voto dividido o el voto, ¿cómo es? El voto para cada quien, ¿no? Una presidente, uno para presidente, otro para... Yo no, ¿por qué? Porque creo que el momento que vive la democracia en nuestro país requiere precisamente un apoyo decidido a un proyecto y darle el tiempo para poder profundizar en esas acciones fundamentales para poder elevar precisamente una verdadera transformación. Ahora, voy a ser muy claro en esto, y porque además las personas que están del otro lado ya nos hundieron. Las democracias liberales parlamentarias, adosadas a estados llamados de derecho, hacen frente en el exterior a regímenes que, perdón, aborrecen esa forma política, mientras que en su interior son saboteadas por una amplia fracción de fuerzas de derecha o bien de extrema derecha. Y no se trata aquí de aprobar la actuación de las democracias parlamentarias que están históricamente vinculadas al colonialismo y que han dado un envoltorio liberal a la explotación capitalista de la fuerza de trabajo. No, de lo que se trata más bien es de mostrar cómo el neoliberalismo, como modo general de organización económico-social a todos los niveles de nuestra vida, ha funcionado y sigue funcionando como como una formidable máquina de destrucción de la democracia. El neoliberalismo es un liberalismo económico e incluso radical, pero no concibe esta libertad económica como uno de los aspectos de un vasto conjunto de libertades fundamentales, cada una de las cuales tendría su propia lógica y sus instituciones independientes, sino que la considera como como el principio general de la vida social e individual. El neoliberalismo como lógica general del funcionamiento de una sociedad, se los decía el otro día, solo puede imponerse, y ahí está la historia para confirmarlo, mediante la neutralización de las fuerzas sociales, políticas y culturales que se le oponen. Punto. Pero hay dos medios para lograrlo. El aplastamiento violento a través de un fascismo tradicional o renovado, ¿no? Como pasó en Chile, o la erosión de los resortes y las instituciones de la democracia de forma lenta a lo largo de varias décadas, como pasó en México. En ambos casos, la lógica normativa del neoliberalismo, ¿qué presupone? Bueno, presupone la creación de lo que son las condiciones políticas, ideológicas, sociales para su extensión y en particular un debilitamiento de todo, absolutamente de todo lo que puede obstaculizar la racionalidad del capital. Ahora, si hay una unidad del neoliberalismo que no es doctrinal, es esencialmente estratégica, así de sencillo, relativa al objetivo final y a los medios para neutralizar a un enemigo capaz de adoptar rostros diferentes según la situación. El neoliberalismo que hoy encabeza Xochitl Gálvez nunca ha sido democrático. Desde el inicio, en el núcleo de su proyecto existe un contenido profundamente antidemocrático que surge de un deseo deliberado de excluir las reglas del mercado de la orientación política de los gobiernos, consagrándolas sobre todo como reglas inviolables impuestas a cualquier administración. Y tampoco las elecciones son libres cuando las corporaciones, como es el maestro Jorge Mahfoud, compran políticos con miles de millones de dólares en donaciones, les escriben las leyes, llevan de vacaciones a los jueces de la Suprema Corte, dominan los medios creadores de realidades paralelas. La hipócrita invocación a nosotros somos una democracia y que si usted escucha a la gente de derecha, la tienen aquí en la punta de la lengua para todo, ha servido desde el siglo XIX para que los imperios occidentales impongan su brutalidad genocida en las colonias a las que vampirizaban, exterminaban, con un récord de cientos de millones de muertos. Historia que continúa hoy, por ejemplo, con los niños esclavos en África, ¿no? Y en gran parte de las naciones estratégicamente endeudadas, fanatizadas, adoctrinadas, que están felices de que los vecinos del norte les impongan condiciones y se sienten ofendidos
si el presidente en turno exige que España se disculpe de las atrocidades que cometió en contra de los pueblos prehispánicos, ¿no? ¿Cómo se atreve el presidente Moreno a pedirle eso a los Barbones, ¿no? Hay una frase de Arthur Rosenberg que a mí me encanta y que dice que el fascismo no es más que una forma moderna de la contrarrevolución burguesa capitalista, que es disfrazada de movimiento popular. La Marea Rosa, por ejemplo. Cada continente tiene su propia historia, obviamente, además en ellos también hay pues diferentes regiones sociales que marcan historias específicas. Si bien América en general y América Latina y el Caribe en particular tiene una milenaria historia precolonial con una riqueza de culturas que evolucionaron en distintas fases, desde el poblamiento originario y las primeras comunidades de cazadores-recolectores hasta llegar, ¿no?, a la época de las grandes civilizaciones de aztecas, de mayas, de incas. La región pasó a formar parte de la historia de Occidente a partir de la invasión y conquista iniciada por Cristóbal Colón en 1942. Aquí no hubo ningún descubrimiento, aquí hubo una invasión y lo hizo como región subordinada al mercantilismo colonial. Y desde ese momento se sentaron las bases históricas, ¿no? De la dependencia externa, del subdesarrollo, de la jerarquización social, la explotación precisamente de minorías, cómo los patrones evolucionaron de llegar a ser verdaderos esclavistas, caciques, ¿no? Incluso hay un libro que les recomiendo mucho, que es de Stanley Stein y Barbara Stein, que se titula La herencia colonial de América Latina. Ahora, en estos nuevos contextos históricos, vuelve a hablarse las élites, que no solo controlan las riendas de la economía, sino que hegemonizan el poder, capturan a los estados y aseguran su dominación social. Y eso fue lo que hicieron durante años en México, y eso es lo que quieren volver a hacer. Es cierto que en el presente siglo las élites ya no se limitan a influir en el poder, sino que incursionaron directamente en la política y capturan al Estado de modo que no son raros los empresarios políticos. Ahí está Santiago Taboada. Ni los presidentes empresarios. Ahí está Enrique Peña Nieto. Y además millonarios, ¿no? Guiados por sus consignas neoliberales y ahora libertarias, no les interesa la justicia social. ¿Usted ha escuchado hablar a Ricardo Salinas Pliego de justicia social? Desprecian a los sectores populares, abiertamente buscan fórmulas para explotar a los trabajadores y usan al Estado, sus funciones y sus aparatos para conseguir, para perseguir, judicializar, reprimir a los opositores. Y ante esto, al progresismo y al izquierdismo sociales, interesados exclusivamente en las mayores rentabilidad y la concentración, este, perdón, el progresismo y el izquierdismo social, que son las víctimas principalmente de estas élites, que están interesadas exclusivamente en las mayores rentabilidades y la concentración de la riqueza y los recursos naturales en sus manos. Las élites han dejado de preocuparse por el desarrollo humano, por el desarrollo económico. No les interesa una sociedad más justa, no les interesa la ascensión al poder, el ascenso social, les interesa mantener a la gente en la pobreza, les interesa prometer cambios y no hacer absolutamente nada al respecto. Por eso es que ahora ellos hablan de programas sociales cuando ellos votaron en contra de la constitucionalidad de los programas sociales. ¿Y por qué lo hicieron? Porque responden a los intereses de esa élite que abiertamente dice no les puedes dar eso porque es empoderar al trabajador, porque eso es lo que hizo López Obrador, empoderar a un sector de la población que para esa élite resulta ofensivo que tengan siquiera derecho a opinar. Eso es lo que está en juego en realidad, lo que hay a partir del 2018 y lo que había antes de 2018. Lo demás son patrañas de Broso y de la familia Peluche. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo, por favor, apóyenos muchísimo en estos momentos. Ayúdenos, por supuesto, con su suscripción, dándole a la notificación de YouTube, dándole a la campanita. Si tienen chance, échenos super chat, super gracias, únanse al canal. Yo siempre estaré muy agradecido por su paciencia y lealtad y nos vemos el día de mañana por la mañana. Gracias y como siempre, un gusto, como siempre, un placer.